lenguaje de señas. No sé si alguien se ha involucrado en el lenguaje de señas, pero no es fácil. Yo he tenido grupos de 10, 12 personas, de donde, pues, yo creo que el 30% sí aprende, sí comprende, pero el resto le cuesta mucho trabajo. Yo creo que hay una parte del cerebro que no nos ayuda demasiado, así como el inglés, ¿no? El francés, que tenemos mucho interés en aprenderlo, pero pues no se nos da. Igual sucede con las señas, igual sucede con ellas. No es fácil aprender a hablar a señas. Ha habido muchos grupos, muchos intentos. Hay una pobre muchacha, está así porque ya no puede, ¿no? No entiende qué es lo que le había yo pedido que hiciera. Trabajé en la universidad siglo XXI y vi la materia optativa de lenguaje de señas. No, hombre, el primer día de clases eran 60, no cabían, todos ahí apiñados. Debo decirles que a la siguiente clase ya había 40, ¿no? Y ya los 40 que se quedaron, ni modo, tuvieron que seguirle a la chamba hasta que acabó el semestre. Para mí fue muy frustrante, porque al principio mucho interés, sí, yo voy a aprender, pero cuando ven que de veras es estudiar, hacer tarea, memorizar, hacer diálogos, entonces ya como que dijeron, ah, pues si no era de juego, creían que nada más íbamos a jugar, ¿no? Entonces no es fácil el lenguaje de señas, y las personas que lo hablan y que se han dedicado a ello, mis respetos realmente, porque sí, es muy importante y muy difícil, y ojalá sigan, porque yo creo que en nuestro país no tardando, porque ya hay reglamentos, ya hay leyes, ya hay órdenes en que tiene que haber un traductor en las instituciones médicas, tiene que haber un traductor en el registro civil, tiene que haber un traductor en la judicial, en el Ministerio Público, en todos lados, en todos los ámbitos donde un sordo tiene injerencia, ¿no? Que son todo el ámbito social donde se desenvuelve. Les voy a contar una anécdota de un sordo que metió a la cárcel a un policía. Este policía estaba en la cárcel y él decía que él no tenía la culpa, que él no había hecho nada, pero el sordo lo acusó y bueno, entonces me llamaron a mí. Un regidor del ayuntamiento me dijo, oiga maestra, fíjese que hay un pobre policía ahí encerrado en la cárcel por culpa de un sordo, vaya usted a ayudarnos. Bueno, pues fuimos. Resulta que el sordo traía una credencial del DIF y quería vender en el ADO. Se metió al ADO a vender y el policía le dijo que no se podía vender ahí. Entonces él le sacó la credencial y le dijo que él sí podía vender. Entonces se hicieron de palabras, ¿verdad? El sordo a señas y el otro le decía que no, que tenía que... Entonces el sordo sacó su cámara y que le tomó una foto al policía para acusarlo de que el policía no lo dejaba vender. Entonces se hicieron de palabras, llegaron otros compañeros, total, lo metieron al bote al pobre policía. Pues lo que resultó que este sordo se ayudó por su hija, que era también su intérprete. Y entonces la niña le decía, en el acta que se levantó en el Ministerio Público, dijo que el policía le pedía dinero al sordo para dejarlo vender en la terminal. Entonces lo estaban acusando de querer mordida y el pobre ya tenía 2 meses en el bote y el sordo andaba muy libre en la calle. Entonces ya cuando yo fui a traducir, y entonces todos se quedaron así, entonces que, porque no es fácil interpretar a un sordo que está hablando. Es muy fácil que uno hable porque sabe lo que está diciendo, pero lo que el sordo te está diciendo a ti, traducirlo al lenguaje, no es fácil. Entonces la niña eso le entendió a su papá y entonces eso escribieron en el acta. Pero ya afortunadamente el sordo, bueno, y también la cámara, porque el policía le arrebató la cámara al sordo, entonces hicieron de jalones, la cámara se rompió y entonces el sordo, te vas a ir a la cárcel porque la verdad, y a la cárcel, ¿no? Entonces sí, es muy fácil, entre comillas, es más fácil hablar que interpretar lo que está pasando. Y además no es lo mismo interpretar que traducir. No sé si ustedes sepan cuál es la diferencia entre traducir e interpretar.
Traducir es decir tal cual lo que está diciendo el orador o la persona que está hablando, es decir, cómo lo está diciendo, con puntos, comas, paréntesis y demás. En cambio, la interpretación uno la hace de acuerdo al público. Si los sordos que están en el público son analfabetos, pues no les vamos a hablar de palabras así muy rimbombantes porque ni las van a entender. Tenemos que bajar el nivel de la conversación a un nivel que ellos puedan entender, muy coloquial. Y entonces, esa es la diferencia de la interpretación a la traducción. Hace poco hubo un problema grave en Estados Unidos, no sé si se acuerdan, y el traductor dijo 10 palabras o 15 palabras, cuando el presidente Obama había hablado y hablado y hablado y hablado, y el otro habló poquitito, ¿no? Pero a él así le habían dado el papel que tenía que decir. Y entonces salió en todos los noticieros, lo corrieron al pobre de la chamba, porque no hizo la traducción completa del presidente de lo que estaba diciendo. Pasamos a la otra. Bueno, las instituciones son las que han apoyado a los sordos. Las religiosas, las educativas, algunas sociales también han ayudado a los sordos. Esta es una fiesta que les hicieron en la Iglesia de la Resurrección cuando cumplieron años de ir ahí a la misa los domingos. Les hicieron su fiesta, llevaron pastel y bueno, la mayoría son sordos. La chica de blusa azul, ella trabaja en el SECAMP o en la Secretaría de Salud y de Asistencia. Su marido tenía la plaza, la consiguió a través de una parienta que le dejó la plaza, o como ustedes quieran, y el marido trabajaba ahí. Pero ¿qué pasó? El marido lo meten al bote por violar a la hija y entonces se pierde la chamba. Entonces ella, muy lista, solicitó el trabajo para que se lo dieran a ella. Le dieron el trabajo a ella y se quedó en su lugar. El marido sale de la cárcel gracias al gobernador que fue a visitar a los presos. Le chilló y lo dejaron salir de la cárcel. Entonces fue un problemón porque se peleó.